Iniciemos por hacer una aclaración. La perfección, si bien es un concepto que podemos definir y contemplar en nuestro lenguaje, es sin duda algo que nunca podremos presenciar en persona, limitándonos a entender su alcance, pero al mismo tiempo siendo sabedores de que es algo fuera de nuestro mundo, en sentido estricto, o estricto sentido. Esto llega al grado que las definiciones incluso pueden contemplar a la perfección como la optimización de algo en particular, sin atribuirle que esté exento de errores o deficiencias. Prácticamente la perfección en esencia y en su estado más puro es algo sin errores de ningún tipo, lo cual suena inimaginable para cualquiera. Curiosamente, esto va ligado a otro concepto, lo imposible, idea que al igual que la perfección, nunca podremos presenciar, sino meramente comprenderlo como aquello que es, todo lo que está fuera de nuestro alcance y no puede ser logrado. Y curiosamente, una vez se consigue lo imposible, pues ello prácticamente pasa a ser posible, por más poco probable que haya sido el poderlo conseguir, ya que después de todo, cuando el ser humano supera algo que pareciera imposible, paradójicamente lo vuelve posible, dando a entender que en ocasiones lo imposible a veces solo está limitado a las posibilidades, probabilidades y estadística. Entendiendo estos dos conceptos y su alcance, quisiera hacer solo una declaración. Nada en este mundo, sin excepción alguna, es perfecto en su totalidad, siendo por ende la perfección algo imposible de conseguir, y limitándose a optimizar en lo mayor posible alguna cualidad, con el menor porcentaje de aspectos o características negativas. Dicho esto, personalmente considero que la perfección de la obra en cuestión radica en todas aquellas características que desarrolla y expone en el transcurso de su historia, las cuales se alinean en todo momento, para crear un todo, y darnos un producto que con su peculiar naturaleza nos da el mejor grado de excelencia y entretenimiento posible en su rama y o categoría. Empezaré por decir que este video no será un análisis como lo he acostumbrado. Hace ya unos años atrás hice el análisis de esta obra, por 2021, cuando mi otro canal aún vivía, y no me metía tanto de este mundo de la edición y videos. Y perdón, odié en serio cómo grabé ese guión. Bueno, no, mejor dicho, no odié el guión, pero odié la edición. Al grado que verlo actualmente me da cringe. Además da un sentimiento amargo porque recuerdo que en aquel momento la cancelación de mi canal se debió a que subí los resúmenes del manga, hasta el arco de las tres deidades. Cuando subí eso, realmente ya fue que mi video, o mejor dicho mi canal recibió los strikes y fue cancelado. En fin, como dije, esto no es un análisis, no voy a tocar las características ni historia del personaje, no solo porque una comparativa entre Musume y Caballo de Carrera sería muy largo, sino porque no es precisamente a donde quiero dirigir este video. Cualquier cosa hay gente que ya lo ha hecho anteriormente. Por último, voy al día con el manga, y su ya anunciado final para el próximo mes, por lo cual todo hasta este momento está contemplado, referente a la historia de Cinderella Grey. El punto más fuerte, el más llamativo, mejor trabajado y manejado en toda esta obra es sin duda la protagonista. Oguri Cap es una figura histórica de la JRA, y este manga hace honor a ello, teniendo como objetivo brindarle el respeto debido y plasmar el reconocimiento que se merece. Solo resaltaré las tres cualidades más importantes de Oguri Cap, aquellas que la vuelven una gran protagonista y personaje, tanto dentro de su historia como de manera técnica. Iniciemos por desarrollar estos dos conceptos. Estos dos términos pueden entenderse como sinónimos. De hecho, el más utilizado es polifacético, el cual hace alusión a que tiene varias etapas o desarrollos. De manera general, polifacético es aquella persona que tiene varias aptitudes, pero al mismo tiempo puede ser quien desarrolla diferentes actividades en diversos tiempos. He ahí las tan conocidas carreras polifacéticas de algunos artistas, donde además de poetas pasaron a ser escritores o incluso pintores. Dos casos que les puede sonar a cualquiera será el famoso renacentista Leonardo da Vinci, pintor, escultor, músico, ingeniero, botánico, mecánico, etc. E incluso, de manera un poquito más moderna entre comillas, podemos citar a Robbie Williams, actor y comediante, cuya carrera se consideró polifacética por los diferentes roles que interpretó en sus diferentes actuaciones, desde el cine hasta presentaciones en vivo. Esta habilidad o peculiaridad de estar en un constante cambio, experimentando una transición en tu ser para cambiar o pulir tus habilidades o adaptarse a diferentes entornos o demandas y necesidades, puede considerarse como una cualidad polifacética. Y es así como lo vamos a contemplar en el presente video, como aquellas etapas y aptitudes que puede desarrollar una persona a lo largo de su vida, donde el cambio en su ser es sumamente palpable, naciendo ello en base a todas las experiencias obtenidas. Ahora regresando con multifacético, esto es considerado como un sinónimo de lo anterior, siendo equivalente. No obstante, esta ocasión le dará un sentido más literal en base a su etimología, donde en términos simples, multifacético puede entenderse como las muchas o variadas caras que puede tener una persona, todas esas expresiones, emociones e ideales que alguien puede manifestar y transmitir a otro con sus acciones y aptitudes. Esta ocasión, multifacético servirá para definir todas esas versiones de una misma persona y sus diferentes rostros. Dicho esto, ahora sí podemos hablar de Oguri Cap, y perdonen, pero siento que si no explicaba esto a detalle, no iban a entender lo siguiente.
Uno de los mayores atractivos yace en la narrativa histórica de Oguri, donde durante su travesía veremos sus actuaciones más importantes, las más trascendentes dentro del deporte. Con esto no se omiten todas sus carreras, sino que se enfatizan aquellas competiciones que llegaron a ser más épicas que sus victorias aplastantes, como podrían ser las carreras G2, las cuales, pese a ser prestigiosas y difíciles a su modo, Oguri lograba ganarlas sin problemas, razón por la cual dichas competiciones, si bien no se omiten, no se enfatizan como aquellas G1 que hicieron historia. La carrera polifacética de Oguri no solo yace en toda su travesía, la transición que el personaje recorre desde el primer capítulo hasta el último, desde su inicio hasta su inevitable final, sino en el cambio y transformación que experimenta en todo este transcurso, en toda su vida deportiva, y esto no de un modo abrupto, o genérico, o recortado, donde solo se procura hacer lucir bien al personaje, explotando de manera exagerada sus diferentes talentos y destrezas. Oguri Cap inicia en Kasamatsu, siendo descubierta como un talento excepcional que no podrá brillar con la baja calidad de las carreras locales, razón por la cual tiene que trasladarse a Central, a Tokio, para participar en la más alta categoría y nivel nacional, teniendo que dejar de lado su sueño de correr el Tokai Derby contra su rival March. Al llegar a Central, Oguri terminaría retando a todo tipo de musumes que, al igual que ella, tienen el deseo de hacer historia, y algunas otras cuentan con talentos tan increíbles como el suyo. En términos generales, Oguri es invicta desde su debut, ganando confianza y aprendiendo realmente qué es correr en cada competición, ya que antes de eso la vida solo estaba feliz por poder correr, considerándolo un milagro por su delicada salud. En ese transcurso de Kasamatsu a Central, nuestra protagonista va creciendo, entendiendo la responsabilidad que tiene con sus rivales, entrenador y compañeras, comprendiendo el valor de la victoria y sus méritos, y cómo ésta puede aspirar a metas más ambiciosas gracias a su esfuerzo y talento. Lamentablemente, por las normativas nacionales, esta es frustrada al querer aspirar a las carreras más importantes de su generación, siendo exiliada del Nippon Derby, quedando frustrada y sin saber a qué apuntar ahora que sus metas han sido abatidas de modo consecutivo. Aún así, el éxito de Oguri es innegable, ganando popularidad que no hará más que aumentar con cada carrera. De aquí en adelante es cuando comienza la gran carrera histórica de la Musume, quien empieza su debut en las carreras G1, aspirando a superar a la mejor Musume de Japón, Tamamo Cross, personaje con el que descubrirá tiene más similitudes de las que puede imaginar. Hay que dejar en claro que hasta este punto la protagonista se ha desarrollado mucho, plasmando un crecimiento muy notorio desde el inicio de la historia hasta este segundo arco que sería Tamamo Cross, descubriendo su trasfondo y modificando su mentalidad en base a la adversidad, y en lo sucesivo de la historia, ello seguirá cambiando. La mejor Musume de Japón, la campeona, la Japan Cup, Fall Queen, las tres deidades y nuevas generaciones, la revancha. Aquí es cuando las diferentes etapas de la vida deportiva de Oguri Cap comienzan a cobrarle factura a la misma. Los sueños, las metas, las derrotas, la frustración, el fracaso, la perseverancia, el estancamiento, la responsabilidad, ser el campeón, el favorito, el compromiso y sobre todo el límite. Todo lo que cualquier atleta u obra Spokon ha llegado a abarcar en términos generales e incluso específicos respecto al desarrollo y rendimiento deportivo, así como la competición misma, todo ello se verá empleado en las diferentes etapas de la carrera de Oguri Cap, obligando a esta a cambiar y crecer de manera constante, teniendo altibajos, momentos de gloria y decadencia, victorias y derrotas, su tiempo dorado y el inevitable final de su época. Con cada etapa notaremos un cambio en la protagonista, quien se ve obligada a romper todos sus límites, teniendo que lidiar constantemente con su frustración y deficiencia, si es que quiere ser la mejor Musume de Japón, e incluso del mundo. Por todo esto, es que podremos presenciar su historia desde su ascenso a la fama, sus mejores momentos y finalmente su declive para cerrar su carrera. Pasando con el otro factor decisivo, aquí es donde yace el encanto más envolvente de Oguri Cap, ese aspecto que te atrapa enteramente, en cualquier sentido, todas esas emociones y facetas que nos expresa a lo largo de todas las etapas de su vida. Y ojo, aquí me refiero precisamente a todas esas reacciones y comportamientos que manifiesta ante todo tipo de cambios y entornos. Sí, la frustración, el fracaso, la derrota, la victoria, la gloria, eso francamente forma parte de la carrera deportiva de Oguri, de las etapas mencionadas en lo polifacético del personaje. Pero aquí me quiero centrar más en las acciones literales, sus discursos y propias palabras que ella expresa frente a lo que siente en ese momento, a lo que piensa respecto a su situación, y los obstáculos que no puede superar. Oguri es alguien ingenuo, pero al mismo tiempo es honesta, es torpe pero confiable, madura pero infantil. Todas las facetas de Oguri son un encanto en toda forma, porque nunca se salen del esquema de lo racional. Claro, me dirán que es técnicamente un personaje de fantasía, pero aún así su interacción con todo su entorno, el público, fanáticos, compañeros, etc., todo ello es algo natural pero extrañamente demasiado vistoso. Sus chistes, pláticas, sus conflictos y confrontaciones, o palabras sinceras. Todo esto está bien logrado con Oguri, siendo el claro personaje que así como te hace reír, también te motiva a ser mejor, a superarte, y no solo porque sí, sino porque la misma está en una constante lucha de superación hasta el final de sus días. Cuando llega un momento emotivo, ella suelta un discurso motivacional tremendo. Del mismo modo, cuando llega el momento de rivalidad épica, esta no solo calla a todas con sus acciones, sino que agrega frases contundentes respecto a la realidad, lo que realmente es la situación. El personaje en un inicio incluso se aprieta la mano tan duro que se sangra, por la frustración de haber perdido, dando a entender cómo puede expresar sus emociones sin palabras, y sí con acciones.
Tal vez un poco exageradas, pero bueno. Cuando son momentos dolorosos y de frustración, Oguri no duda en llorar y sincerarse, mostrando una faceta más vulnerable de su persona, paralela a su alter ego de Grey Monster. Cuando está confiada y decidida, la misma lo da todo de sí, y se lo hace saber a cualquiera, haciendo notar que ésta dará su mejor esfuerzo para destruir a sus contrincantes, aspirando a la victoria. Cuando alguna rival o conocida necesita un apoyo o palabras de aliento, Oguri simplemente dice lo que piensa, son esta percepción sobre lo que contempla tanto su realidad como la de la otra persona, sin miedo a ser rechazada, optando por ser siempre su auténtico ser. Paradójicamente, pese a ser un personaje de fantasía, en un mundo de ficción, Oguri Cab es un personaje sumamente humano. Llora, ríe, se enoja, se alegra, se frustra, supera, duda, teme, persevera, confía, etc. Y esto no solo se ve con su muy variado repertorio de caras y expresiones, donde incluso tiene un alter ego llamado Grey Monster, sino que se ve a lo largo de cada arco, siendo sumamente expresiva a su modo, transmitiendo sus ideales y emociones sin esfuerzo alguno. Cuando tiene ansias por correr o miedo por perder, ella no lo oculta, y en su caso lo enfrenta. En verdad, el trabajo con la personalidad de Oguri Cab, donde siempre es honesta con la audiencia, es de admirarse, porque muchas veces siempre se tiende a tener personajes demasiados planos y genéricos, con personalidad marcadas o poco desarrolladas, destacando siempre por un solo hábito, como llorar o ser el hacker de la partida. Sin embargo, con ese protagonista todo es grato. Incluso sus chistes de comer mucho, si bien es una característica basada en la personalidad del caballo real, sirve para poner tensión en algunos escenarios, como aquellos donde casi no come por estar ansiosa o frustrada, incluso enojada. Finalmente tenemos aquello que rompió la cuarta pared con la obra, el carisma. Para que quede claro, el carisma no es agradarle a la gente, sino hacer que te sigan, que te entiendan y te apoyen. Diferencia muy importante. Oguri Cab es uno de los caballos más famosos de la historia del deporte, por todo su trasfondo, el cual incluso llegó a aumentar el fanatismo por las carreras de caballos en su momento, aumentó la mercancía y demanda de los peluches, y sobre todo llenó más los hipódromos. En la historia y vida real, la gente comienza a seguir a Oguri Cab por la misma razón que Kitahara, querer apoyarlo por su historia y en cierto grado personalidad. En algún punto, Maru Sensky menciona que desde Rudolph no ha habido ninguna gran estrella, un fenómeno social como lo fue ella en su momento, y eso es cierto. Curiosamente, hasta Oguri Cab fue que realmente el deporte se encendió de nuevo, con sus legendarias competencias contra Tamamo Cross, y su trasfondo de ser de Kansas y llegar a ser la número 1 con toda la nación, siendo esta y Tamamo Cross los caballos que rompieron el mito de que su linaje no podría correr. Historias que pueden sonar clichés o idealistas, pero que en cierto modo sí ocurrieron. No obstante, el carisma de Oguri no se limitó a sus victorias y reconocimientos, sino a toda su travesía. Desde el simple hecho de que era un milagro poder correr, desde ahí la gente comenzó a amar el caballo en la vida real, y tal como se muestra en el manga, gana o pierda, la gente siempre está atenta a Oguri Cab, porque simplemente les fascina de un modo u otro, alentándola a superarse, y ponerse de pie para la próxima victoria, porque tal como dice Super Krieg, gana o pierda, ella vuelve todo un drama. De hecho, el carisma de Oguri es tanto que influye directamente a otras corredoras, las cuales mejoran por ella, en su afán de poder derrotarla, algo que veremos más adelante, pero que siempre está presente desde Kasamatsu, donde su grupo de agresoras se volvieron sus fans, y su rival su apoyo y amiga. El punto es que Oguri es un personaje que en verdad tiene una cualidad de protagonista, por el alcance de su carisma, el cual le pone como centro de todo. Gana o pierda, ella es la favorita. Por lo tanto, es acertado decir que Oguri Cab es un gran ejemplo de personaje carismático, pues tanto sus acciones como ideales no solo influyen o cambian o motivan a las personas cercanas, sino a todo aquel que se encuentre a su alrededor, siendo por ende la misma Oguri quien moldea y modifica consciente o inconscientemente a su entorno, al influenciar este con su misma persona, con su simple presencia. Sé que ustedes lo saben. Muchas veces los personajes secundarios tienden a robarse los reflectores por muchos motivos. El morbo, algún momento épico, su personalidad, trasfondo, historia, habilidades, etc. Y es que Tamamo Cross es todo eso. Nacida como una Musume con circunstancias difíciles como Oguri Cab, nuestra protagonista Tamamo Cross simplemente disfruta correr. Desde pequeña es lo único que ha anhelado, esto por ser inherente a su naturaleza. Sin embargo, por su situación no podía tener un hogar con el cual pudiera salir a correr como cualquier niña caballo normal. Esta conocería a un anciano que le ayudaría a iniciar su historia hasta la cima, pues ambos se prometieron convertir a Tamamo Cross en la mejor Musume de Japón y posteriormente del mundo. Lo primero lo conseguiría con mucho esfuerzo, tras los años, ya que esta es la número 1 cuando Oguri llega a Central, siendo posicionada como la mejor Musume de Japón. Tamamo Cross se convierte en la rival por excelencia de Oguri Cab, siendo quien la derrota por primera vez desde su debut nacional, y quien le alienta a que ambas sigan mejorando, pues admite que mutuamente sacan lo mejor de la otra. Con esto en mente, ambas inician una sana y épica competencia y rivalidad, donde todo el público no quiere perderse ni un solo enfrentamiento entre Tamamo Cross, de White Lightning o Relámpago Blanco, a quien nadie puede alcanzar,
y por otra parte Oguri Cap, de Grey Monster, o el monstruo gris, a quien nadie se le escapa. En el transcurso de estos enfrentamientos conocemos la historia de Tamamo Cross, quien tras su debut tuvo muchos tropiezos, siendo demasiado torpe y teniendo una pésima condición para mantener el ritmo en las carreras, incluso sufriendo ataques de ansiedad antes de las mismas. Aún así, la promesa que hizo con el viejo que creyó en ella siempre la motivó, así como su entrenadora Komi. Con esto, ambas llegaron a alzar a Tamamo Cross a la cima, quien nos demostró que con pura perseverancia y esfuerzo bruto logró coronarse como la mejor Musume de todo Japón, puliendo sus cualidades y subsanando sus deficiencias, haciendo historia por ser la primera Musume de su linaje en conseguir tal mérito, agradeciendo a Oguri por ser un rival que le haga ir incluso más allá. Lamentablemente, pasado el tiempo, el anciano que le ayudó a mejorar y le entrenó en cierta medida termina recayendo, estando técnicamente en sus últimos días de vida. Al saber esto y al haber iniciado una rivalidad con Oguri, llegaría la competición más importante del mundo, la Japan Cup, enfrentamiento único en la vida, donde se enfrentarían las mejores Musumes de todo el mundo. Esta no es la única competencia en que participan las mejores Musumes del mundo, pudiendo citar por ejemplo el Arco del Triunfo, pero eso corresponde a Sakura Blossom. Así que regresando con Tamamo Cross, el tiempo ha llegado, sigue siendo superior a Oguri, pero sabe que el tiempo del viejo parece estar contado, así que no puede fallar. La próxima competencia definirá a la mejor Musume entre países. Para Tamamo Cross, la Japan Cup era su última meta, la última gran promesa que cumplir, ser la mejor Musume del mundo. Lamentablemente, esta pierde contra Will Yok, u Obey Your Master. Lo digo por los que no han leído el manga o no han llegado hasta ahí. Y posterior a ello, también perdería contra Oguri Kab en otra competencia, con quien mantuvo una gran amistad y rivalidad hasta el final, confesándole a Oguri que fue gracias a ella que pudo llegar a romper sus límites, siendo quien le mostró que la perseverancia y el esfuerzo siempre darán frutos. Y regalándonos un bonito panel muy profundo que transmite ambas tuvieron una historia mucho más profunda de lo que pensamos. En fin, de este modo, Tamamo Cross pasa la estafeta a Oguri, que no solo es la nueva mejor Musume de Japón, sino que es consciente de la responsabilidad que carga en sus hombros al ser la número uno, y aquella que fue capaz de anteponerse a la adversidad y atrapar por fin al relámpago blanco. Algo muy respetable que Tamamo Cross inculcó a Oguri Kab fue la conciencia de ser la mejor, lo que trae consigo ser la campeona, dando a entender que de ahora en adelante no podrá correr solo para ser la primera en cruzar, sino que tiene la obligación de salir victoriosa, encomendándole la tarea de ser la mejor Musume del mundo en la próxima Japan Cup. Todo eso termina aumentando el fenómeno social que creó como su histórica rivalidad, creando, con la derrota de Tamamo Cross, la era de Oguri Kab. Tamamo Cross es un personaje buenísimo, que pese a desaparecer posteriormente entre comillas, aún seguirá presente. Deja una impresión tan asombrosa que siempre tendrá peso en la historia. Es un personaje que se queda grabado en tus retinas por lo genial del mismo. Sus expresiones más épicas al momento de correr o confrontar a sus adversarios te reflejan que estás viendo a alguien que sabe que es la campeona, es la mejor en lo que hace. Aún así la mina nunca se descuida, sigue perseverando para mantener su corona, y aunque al final es superada por Oguri, esta la acepta porque ambas dieron todo de sí, y si Oguri Kab le ganó a Tamamo Cross, fue simplemente porque fue la mejor, ya que lo sabe mejor que nadie. Oguri Kab es un monstruo, en constante crecimiento, a quien siempre respetará por darlo todo en cada carrera. El peso perpetuo de Tamamo Cross reside en los ideales de Oguri, quien gracias a poder superarla logró alcanzar su visión sobre lo que quería y deseaba conseguir en su carrera deportiva. Oguri se moldea de manera más clara con la influencia de Tamamo, y decide honrarla a su manera, respetando sus convicciones y siempre esforzándose por superarse cada vez más, divirtiéndose al correr, haciendo una nueva era tras su victoria, lo cual después de un tiempo, entendería, no duraría por siempre. En conclusión, Tamamo Cross es el personaje genial, rebosante de confianza, acompañado de un trasfondo que le justifica en cuanto a habilidades y capacidad, así como ideales, siendo el claro personaje que refleja ser el número uno, el mejor, al grado que aunque es sobrepasada por la protagonista, esta tendrá un peso perpetuo por su desarrollo e introducción, donde nos deja en claro las responsabilidades y mentalidad que debe portar una campeona, lección que será transmitida a Oguri Kab. Si soy sincero, todas las rivales de Oguri tienen un trasfondo y relevancia palpable al momento de analizarlas, pero creo que además de Tamamo Cross, solo hay una que destaca lo suficiente para ser separada al igual que Tamamo. El arco de las tres deidades es una historia que, como indica, tiene a tres personajes, Oguri, Krieg e Inari. Sin embargo, esta última la mencionaré en su momento. Iniciando con la mamá, Krieg es un personaje que se va introduciendo poco a poco, desde que Oguri llega central, debutando de manera casual y no sobresaliendo tanto como la protagonista, solo por su entrenadora. Así que de igual modo es eclipsada por Tamamo Cross, estando un buen rato entre las sombras, como una Musume más de las competencias, siendo alguien que de hecho estaría un tiempo fuera de las carreras, replanteándose con su entrenadora cómo poder superar al monstruo gris. Krieg, a comparación de las demás Musumes, no cuenta con un talento innato, ni cualidades físicas que pudieran ayudarle a destacar, si acaso su gran resistencia, por lo cual se basa más en la estrategia y el debido análisis de cada contrincante, los posibles escenarios que pueden suscitarse en una carrera, y sobre todo, el pulir sus instintos, esto a fin de ser más perceptiva. Krieg destaca tras conseguir por primera vez una victoria sobre Oguri Kab, de la nada,
ganándose la ovación del público, pero no su reconocimiento, sin conseguir el título de la mejor Musume de Japón. La victoria de Krieg no crearía un fenómeno social como fue la competencia entre Tamamo y Oguri, entendiendo ella que no es la favorita, y no tiene ese carisma que atrapa a la gente. Pues ganase o perdiera, Oguri siempre sería el foco de todo, tal como dice ella, lo convierte todo en un drama. Si Oguri Cup está involucrada, todo el público volteará a ver qué ocurre, cosa que no pasa con la misma Krieg. El personaje es alguien que tiene un desarrollo constante tanto de habilidades así como de crecimiento personal, volviéndose no solo más hábil físicamente, sino desarrollando diferentes destrezas mentales para poder comprender mejor a sus rivales, percibiendo su ritmo y sus hábitos más ocultos. Al mismo tiempo, aprende a utilizar todo lo anterior para crear escenarios que jueguen a favor suyo, consiguiendo así la mencionada victoria sobre la mejor Musume de Japón. Sin embargo, pese a haber derrotado una vez a Oguri y notar que esta siempre seguirá siendo la favorita, la misma no se daría por vencida, y se decidiría aplastarla para ganarse el reconocimiento de ser la mejor Musume de Japón. Lamentablemente, Krieg caería en un agujero de lo teórico y lo práctico, fallando en algunas ocasiones como en el Japan Derby, donde su estrategia jugó en contra suya. Yobe Your Master le haría saber que técnicamente no vio todo el panorama, limitándose a dirigir sus esfuerzos a una estrategia y no a correr eficientemente, siendo aplastada por las demás competidoras. Lo mismo ocurriría en otras competencias donde, pese a superar a Oguri, esta termina perdiendo contra Inari One, ya que no pudo predecir la estrategia y evolución de la misma durante la carrera, entendiendo cruelmente que, aunque era obvio, nada podía estar completamente escrito en piedra, admitiendo que tendría que replantearse el cómo correr y qué métodos estratégicos debería usar a futuro. Krieg es, entre comillas, un personaje trágico, la otra cara de la moneda que siempre se verá eclipsada por una protagonista como Oguri Cup. Krieg lucha desesperadamente para conseguir la misma aprobación y reconocimiento, pero cruelmente termina entendiendo que el carisma no es algo que puedas conseguir con simplemente ganar o esforzarte, asimilando que el papel de la favorita o el héroe ha sido solo para una persona, y esta ocasión corresponde a Oguri Cup, aceptando a Krieg que si tiene que convertirse en la villana, que derrote y destroce a la heroína, ella lo haría sin dudar, porque después de todo, esto es una competencia, y solo una puede estar en la cima, y es un papel que Krieg cree merecer. Curiosamente, el tema de héroe villano que se implantó con Ray Shower y Bourbon en algún momento de la segunda temporada también se emplea aquí, con una rivalidad entre Oguri y Krieg, aunque esta ocasión sí que se desarrolla más, ya que con la intervención de Inari One, Krieg entendería que no solo tiene una campeona que destronar, sino una protagonista que también quiere sobresalir. Super Krieg es un personaje muy simple en inicio, tiene metas simples y habilidades generales, pero ver cómo no puede seguir creciendo y se estanca en algún punto, nos hace notar cómo ella tuvo que adaptarse para sobrevivir en la competencia, alcanzando incluso la zona que pocas Musumes consiguen, pero que no termina de utilizar porque no es una habilidad que pueda controlar a voluntad. Para esta Musume, el sofocante entorno que es estar rodeada de una multitud que solo quiere ver a Oguri Cup ganar, es algo que le va quebrando mental y emocionalmente, aferrándose a ese deseo de obtener lo mismo, dando todo de sí para estar a la altura, pero resignándose al entender que solo hay un lugar para una Musume en la cima, desechando ese deseo de ser la favorita y simplemente aspirando a ser la más fuerte, quien prevalezca en la cima de la competencia. Krieg sobresale mucho por ponerlo analítico y estratégico en la competición, volviendo estas sus armas más fieles e infalibles, para ganar carreras y superarse constantemente, aunque su mayor enemigo termina siendo aquello que no puede prever, esas variantes, milagros o fenómenos que pueden suscitarse en una carrera, cuando llevas a otra corredora al límite, donde si bien puede quebrarse por la adversidad, también puede evolucionar para superar la misma, factor que yace en la heroína que quiere derrotar. En palabras más, palabras menos, tal como dije, Super Krieg es ese personaje que siempre se ve eclipsado en cierto modo por el carisma de una genuina protagonista, quien siempre se robará los reflectores y el mérito mientras siga presente, razón por la cual Krieg no dudará en convertirse en esa perfecta villana, que acabe con esa heroína, destrozándola, aceptando que aunque ello signifique destruir el sueño del público de verla ganar, ella lo hará, todo con tal de alcanzar la cima, pasando de ser la chica honesta e idealista a metódica y decidida. Ahora, de manera general, voy a listar otros personajes que tienen buenos desarrollos, pero no voy a enfatizar. La Musume que entrena de manera agotadora pero nunca puede superar a Oguri, sufriendo un estancamiento desde que ésta llegó a Central, sin poderla derrotar y preguntándose más de una vez si todo su esfuerzo alguna vez dará frutos, pues cada día la brecha es más grande, y Oguri no hace más que alejarse. Lo que me alegra de Muteki es que recién tuvo la resolución en el manga, una victoria que es sumamente satisfactoria. La Musume de la familia Mejiro, conocida por hacer puras mamitas. Ardan padece de piernas de cristal, y con cada carrera su condición física se ve más afectada. No obstante, es una representante de la casa Mejiro, por lo cual el éxito y reconocimiento debe ser parte de su carrera deportiva. Ardan tiene problemas que parecen imposibles de superar debido a su salud física, pero aún así intenta llevar sus sueños y nombre de la familia Mejiro a la cima. Lo que más me gusta de ella es cuando aparece su familia, Palmer, McQueen y Ramonu.
Una Musume que al igual que Arda no tiene una condición estable, padeciendo de una lesión que nunca termina de curarse, y aunque varias ocasiones estuvo en su punto más alto, la verdad radica en que nunca pudo enfrentarse de modo parejo con Oguri Cap, lo cual causa una frustración para la misma. De hecho termina partiendo al extranjero, en algún momento. Asumo yo que para sacarla del roster, ya que para quienes lo sepan, esta es de las pocas Musume de las cuales no se llegó a un acuerdo para tener sus derechos e implementarlas oficialmente en el juego, siendo su verdadero nombre Soccer Boy. Así que al final, en Prey Derby solo nos limitamos a tener a 2 de sus descendientes en el juego. La versión alterna de Oguri Cap, otra Musume que vino de Kansas y pensaba alzarse con la gloria y fama, repitiendo la misma historia que Oguri, planeando no hacer nada más que ganar tras su debut nacional y posteriormente quitarle la corona a Oguri Cap como la Musume número 1 de Japón. Tristemente, Inari One se percataría que ella no es Oguri, experimentando ese fenómeno mencionado por Musaka, el consistente en que más de la mitad de Musumes de Kansas terminan abandonando por no poder demostrar todo su potencial. Sin embargo, Inari One, si bien entiende que no es igual o mejor que Oguri Cap, termina aprendiendo que gracias a Mami Sebe, esta sin importar nada, es la protagonista de su historia, de su propia vida, y solo ella decidirá qué tan lejos puede llegar, qué papel juegue, ya sea que el público esté o no de su lado. Esta sin duda es la versión edgy de Oguri Cap, la otra cara de la moneda. Folk Queen, quien está inspirada en Horlicks, es una Musume de Nueva Zelanda, quien tiene una historia muy similar a Oguri, siendo una local que tiene las habilidades para llegar a las nacionales, pero al mismo tiempo, a esta se le impusieron los sueños de todos en su región, lo cual pareciera ser igual a lo que hizo Kitahara con Oguri tras dejar Kasamatsu, pero es sumamente diferente. Verán, en su momento Kitahara alentó a los locales a confiar en Oguri, quien tenía la capacidad de abrirse camino a nivel nacional y ser la mejor Musume del país, pidiendo al entrenador a los residentes que confiaran en Oguri, quien nunca traicionaría sus sueños. Sin embargo, Horlicks fue algo distinto. Tras perder la primera representante de Nueva Zelanda en el primer Japan Derby de la historia, estos cayeron en una negación y frustración, pues su sueño de crear a la mejor Musume del mundo se vio frustrado. Entonces, acto seguido, vieron a Horlicks, llamada aquí Folk Queen, la Musume que suplantaría a la actual campeona nacional en un futuro, técnicamente su sucesora. Es así como todos los residentes le encargaron a esta el ganar dicha competición cuando fuera su momento, diciendo que ella tenía que cumplir el sueño de todos los regionales, aquel que todos tenían, pero que fue frustrado. Esto, sinceramente, es una magnífica comparativa entre Oguri Cap, la Musume a quien le encomendaron sus sueños, y Folk Queen, la pobre Musume a quien le impusieron los sueños de otras personas. Un contraste bellísimo entre cómo Oguri carga con los sueños de Kasamatsu como su responsabilidad, y el cómo Folk Queen carga con los sueños de sus regionales como una obligación, lo cual si bien motivó y llevó a ambas Musumes a romper sus límites, la resolución y crecimiento, así como percepción de sus metas, sueños e ideales, se verían sumamente difusos. En primer lugar, quisiera señalar que es Cinderella Grey, sin esa esencia rosa que tiende a percibir la audiencia a través del canto y baile, pues francamente creo que es un producto de calidad, algo que demuestra que no todo es rosa. Una extensión del proyecto que no duda en plasmar las escenas más crudas o serias que puedan llegar a experimentar los personajes de su elenco, ya que como dato curioso, Cinderella Grey nunca toca los Winnie's Live, en el anime eso está más agregado, de cierto modo. Pero sorprendentemente que en el manga original ello se ha completamente omitido, siendo únicamente un chiste de que los entrenadores olvidaban esa parte de la competición, ello no pasa de ahí, siendo algo sumamente aparte, algo que nunca se explora ni se desarrolla, porque es como que ajeno a la historia que se quiso transmitir con todo ello. Posterior a la primera y única mención en el manga de los Winning Live, solo se deja en claro que Oguri aprendió a bailar mejor para sus respectivos espectáculos, solo eso, aunque en verdad aprecio esas escenas extras de Norm con Oguri Cap. En fin, esto es algo que me gusta recalcar, que muchas veces la gente cae en lo genérico al opinar sobre qué tratan las obras como Cinderella Grey, pensando que son animes genéricos sin esencia, destinados a simplemente mercancías, y pese a que sí está destinado a vender mercancías, en cuanto a esencia e identidad, el proyecto y entregas como esta tienen una muy individual y original, dando a entender que solo Prey Derby con su mundo de fantasía es capaz de desarrollar y contar historias de superación, con mensajes profundos y momentos sumamente épicos y emotivos, así como memorables, tal como fueron los animes, a excepción de la primera entrega, que ese sí fue un poco más experimental, o el manga Durara. Sin embargo, Sakura Blossom y la segunda y tercera temporada del anime, así como la película, fueron cosas, vaya, que rompieron los estándares. Pero volviendo a la historia de Oguri Cap, esta no se anda con mamadas. Si algo es malo, lo dicen. Si algo es frustrante, lo admiten. Si sientes desprecio o ira, lo transmiten. Aquí no se limitan a poner las carreras más épicas de Oguri Cap durante su historia deportiva, sino que se toman el tiempo para enfatizar otras caras de la moneda y enfatizarlas con trasfondos y mensajes profundos, mostrando cómo todo es una competencia, y solo una Musume se alzará a la victoria, lo cual trae consigo aplastar sueños y metas. No todo es dicha y alegría, sino también rabia y desesperación, lo cual queda en un perfecto balance de seriedad y realismo, en más de una ocasión. Esta puede ser la historia de Oguri Cap, toda su travesía, marcando una generación y creando una época, pero también son las historias de aquellas experiencias de sus anhelos, sueños realizados y frustrados, para quienes no pudieron alcanzar la cima, y para quienes pusieron fin a esta época, o bien, siguieron de cierto modo con su legado, como Teme Opera O. Por último, quisiera destacar nuevamente esa increíble habilidad para transformar un caso o característica de un caballo
de la vida real para crear un trasfondo e historia a una Musume. Mi caso favorito sin duda fue Fall Queen, quien tuvo demasiado detalle para su historia de trasfondo, sobre todo el espejo que reflejaba su trastorno de identidad, donde la misma no se conocía a sí misma porque cargaba los sueños de otras personas, y no los propios. Ese detalle del espejo tiene su origen en algo que sí pasó realmente, ya que el caballo Horlicks, quien es el que inspira a Fall Queen, tuvo problemas cuando llegó a Japón, sintiéndose sola durante su estadía. Sin embargo, los cuidadores le pusieron un espejo impregnado de la esencia de su mejor amigo, para apaciguar los nervios del caballo, ya que se sentía triste por estar en un entorno desconocido. Y sí, el caballo siempre se refugiaba o recostaba o acostaba ahí junto al espejo, para sentirse más seguro. Y es que ese detalle, así como su gran afición, que quería verla ganar el Japan Cup, fue utilizado para darle una historia, y justificando al personaje. Esto siempre abunda en todas partes, pero en verdad, Masafumi Sugiura hizo un trabajo estupendo con la narrativa de personajes. En fin, les recomiendo enteramente la traducción de Aki Matsuri no Fansub, ya que ahora que releí el manga, noté que ya está traducido en español, en su momento no estaba así. Este grupo se encargó de hacerlo, y noté que este grupo en verdad subieron curiosidades e información muy interesante entre la realidad y la obra en cuestión. Información que verifiqué y pues es verídica, o sea, no voy a mentir, no es como que verificara toda, pero las informaciones que más me llamaron la atención, la verifiqué y vaya. Incluso la segunda Japan Cup me encantó cómo hicieron el desglose sobre los tiempos, algo magnífico, la verdad mis respetos para esos trabajos, porque la primera traducción que yo leí y estaba en inglés, sí ponía algunas curiosidades como la Guri Rule y algunas cosas sobre Verno que era Twin Bee, no recuerdo muy bien los caballos, pero a comparación del trabajo que hizo este grupo, se queda muy corto. Disfruté mucho volver a leer Cinderella Grey, sobre todo en español, porque les digo, yo tuve que leer en inglés y actualmente tengo que leerlo con una de esas aplicaciones de traducción porque varios capítulos, aunque sí se encuentran en las redes sociales, están en japonés, como el último o el más actual, donde ya se anunció el final, después de la carrera de Muteki y su victoria, y el traumático panel de Oguri Cap corriendo contra reloj y llorando tras bastidores. Por otra parte, finalmente se me hizo raro cómo esto llegó a cautivar a todos durante su emisión en el anime, así como su serialización en el manga, porque fue muy popular desde que se estrenó y tuvo sus méritos. De hecho, si vieron mi video sobre la historia de Pre-Derby, sabrán que fue crucial esa época en que se lanzó Cinderella Grey, porque trajo mucho público y tuvo buenas críticas, así como ventas, lo cual hasta la fecha no deja de aumentar. Y puede que eso tal vez no se esperaba de este tipo de obra, porque en sí es un spin-off. Existían otros mangas de Oba Musume, pero nada fue tan increíble y genial como esto. E incluso Sakura Blossom, aunque ya está teniendo arcos más épicos o momentos más destacados, tampoco ha tenido la misma popularidad o impacto que generó Cinderella Grey, lo cual voy a extrañar mucho, ya que después de todo, son chicas caballos que representan la vida deportiva de caballos reales, una historia que suena demasiado bizarra, pero que tiene en verdad mucha alma y esencia, tiene una identidad y personalidad propia, distinguiéndose de otros productos de monas chinas que cantan y bailan. A fecha del presente video, se ha anunciado el último capítulo para Cinderella Grey, el cual ya era justo y necesario para poner fin a la inspiradora y envolvente historia de Oguri Cap, un personaje que en verdad lo fue todo, alguien que inició una travesía por el simple hecho de poder hacerlo, aprendiendo todo tipo de lecciones en el camino, haciéndose de deseos y responsabilidades y finalmente experimentando tanto buenos como malos momentos. Pero aún así, esta nunca huyó, hizo toda su aventura parte de su ser y la aceptó, reflejando un gran crecimiento y desarrollo en el transcurso. Hubo mejores momentos que otros, existieron ocasiones que le hicieron sentirse tanto viva y alegre como triste y desesperada, pero pese a ello, esta siguió avanzando, decidida a superar su adversidad y hacer de esta su era, pues Oguri Cap siempre fue un personaje que no dejaba de aprender, equivocarse y mejorar a lo largo de su vida, siendo un claro ejemplo de perseverancia y decisión. Este inició siendo la historia de una Musume que empezó a correr porque ello era un milagro en sí, aunque con el pasar del tiempo, de victorias y derrotas, eso terminaría cambiando, experimentando todo su ser, tanto física como mentalmente, un cambio demasiado notorio. Oguri Cap es una Musume que actualmente no corre una carrera para llegar primero a la meta, sino que corre contra el reloj para alcanzar la misma. Lo siento, pero no quise indagar en el cierre que está teniendo Cinderella Grey, porque es muy conmovedor y a la vez desgarrador, porque Oguri poco a poco deja de ser aquello que alguna vez fue, aquello que presenciamos durante la serialización del manga, el temible y legendario Grey Monster. Porque amigos, Mito quedó cautivado y soltó lágrimas de hombre al ver cómo Oguri alentaba a otros a mejorar, inspirando a otras pequeñas Musumes y al mismo tiempo no intentando traicionar los sueños del público y sus seres queridos, así como rivales. No obstante, nadie es eterno, nadie. Sí, para terminar solo voy a agregar esto. Yo sé cómo termina la historia de Oguri Cap, no solo porque pues me puse al día con la carrera deportiva del personaje, o mejor dicho, el caballo en la vida real, sino porque también fue un spoiler que nos dio la tercera temporada de Pre-Derby. Incluso también nos dio un gran spoiler sobre lo de Sakura Blossom, los que no sabíamos lo que ocurre en esa época. Pero bueno, cosas más, cosas menos. Solo comento para que nadie en la parte de abajo lo vaya a comentar. No solo por mí, sino para gente que se quiere guardar la sorpresa.
Como comentario final, solo quisiera agregar o aclarar que Cinderella Grey no es perfecto. No es que no tenga errores y cosas parecidas, pero la verdad es que tan siquiera yo lo contemplo en menor medida. Además, este tipo de videos, si bien no tiene como objeto omitir esos errores, pues simplemente me enfoco más en lo bueno, esas características que realmente sobresalen o más en disfrutar más una obra. En este caso creo que has notado que tiendo a hablar más de manga o de anime. De manera general me gusta un poquito más el manga y las novelas ligeras. No hago videos, resúmenes, lo que sea de todo. No solo porque no me dé tiempo, sino porque no encuentro la misma calidad o la misma emoción haciendo ciertos videos. Hay series que realmente me encantan. Por decir algo, Dashi Shimamura me encanta demasiado y pues por eso le he sacado tanto contenido, ¿no? Pero por decir algo, Blue Period, aunque me fascina también, es un video que no me he animado a hacer por varios motivos, ya que es toda la historia de Yatora y cada vez se pone más emocionante. Entonces hacer un análisis sobre eso sí se puede hacer, pero no sería tan a lo que estoy acostumbrado. Siento que se tendría que hacer un video diferente. Lo mismo con el final de Dashi Shimamura, video que actualmente también estoy volviendo a editar o mover el guión porque es un video que quiero tomarme el tiempo que quiera tomarme, mejor dicho, el tiempo que necesite tomarme para explicar lo bueno de ese final, la conclusión de la pareja. En fin, perdón por desviar un poco el tema, pero tenía que decirlo. El punto es de que Oguri Cap Cinderella Grey no está exento de errores. Sí, tiene altibajos, tiene algunas cosas que puedes decir que tal vez pudieron haber sido mejor, tal vez están un poco descuidadas o simplemente recortadas, pero aún así la obra es disfrutable. Y no hay que olvidar que esto es un manga original y al mismo tiempo histórico. No tiene que ser precisamente igual o exacto a su parte paralela que es el universo real. La verdad es que el manga hizo un gran trabajo con la inserción y creación de personajes que representen a figuras reales. Por ejemplo, Kirahara Joe, Berno Light, son personajes que realmente no existieron en la vida real, pero son representaciones ya sea de otros caballos, de la audiencia o también de los entrenadores, los jockey. Es algo muy interesante y que me encantó cómo lo manejaron aquí, porque realmente te anima a buscar o entender un poquito más ese contexto. Sinceramente, si no fuera por este producto, de Cinderella Grey sobre todo, no hubiera metido tanto a la historia del deporte y la JRA de lleno, cosa que mucha gente ya está haciendo hoy en día por el fenómeno que es el anime, el cual no ha bajado de las tablas de popularidad tanto en Oriente como en Occidente, teniendo un efecto, pues vaya, más que un efecto, un éxito, siendo un éxito rotundo, porque realmente está teniendo ese impacto que se esperaba que tuviera, contrario a sus temporadas pasadas que si bien no fueron malas, la gente no las apreció tanto. Pero bueno, eso es otro tema, así que lo dejo de lado. El punto es de que estos videos están enfocados en hablar de los aspectos más positivos, los aspectos más envolventes, lo que más nos encanta de una obra, o tan siquiera para mí lo que más considero es lo mejor, lo que está más pulido, trabajado y es, vaya, la característica que más puede destacar a un producto como buen entretenimiento. Reitero que no está exento de errores y todo, pero bueno, así va la cosa. Lo digo porque si hay gente que tiende a decir que algo que le gusta mucho es perfecto simplemente porque le gusta, pero francamente no creo que eso sea el caso. Siempre tenemos que tener una línea muy dividida entre el favoritismo y nuestro criterio, lo que es de manera objetiva y de manera subjetiva o emocional. Pero bueno, eso ha sido todo por mi parte y espero que les haya gustado. Nos vemos pronto, hasta la próxima.「